Bueno, hola a todas y a todos. Pensaba hoy realizarles un video con la clase con temas pendientes que quedan de la unidad 3 antes que entremos a la unidad 4 de Educación para la Salud, o sea, de la unidad 3, que es lo que ingresaría hasta la primera evaluación parcial. Pero bueno, cambié sobre la marcha porque me puse a leer algunos de los trabajos que empezaron a enviar del proceso de atención de enfermería en una comunidad, con el ejemplo que les di en esta comunidad de trabajadores en una fábrica alimenticia, y quería trabajar sobre eso. Sí, he recibido por ahora no una gran cantidad de trabajo, solo ha ingresado trabajo de 10 grupos de todas las comisiones, son 5 comisiones de enfermería comunitaria, pero para tratar de aclarar algunas cuestiones, ¿sí? Yo no sé cómo han trabajado los procesos de atención de enfermería en las otras asignaturas que tienen que ver centralmente con asignaturas de enfermería materno-infantil, enfermería quirúrgica, pediátrica, etcétera. Pero vamos a ver que hay algunas cuestiones que son comunes a todos. Por supuesto que construir un proceso de atención de enfermería en una comunidad se les puede tornar un poco más dificultoso, pero por eso yo les mandé una guía probable de diagnósticos para trabajar y probables factores relacionados o que ustedes los podían crear. ¿Sí? Lo importante es trabajar una de las etiquetas diagnósticas de los diagnósticos de enfermeros de la NANDA y que siguieran trabajando como venían trabajando, con objetivos y con intervenciones, ¿no? Con las acciones que realizan. Entonces, lo primero es definir que el proceso de atención de enfermería, su palabra clave es herramienta, ¿sí? Es un instrumento, una herramienta que tenemos para nuestra práctica enfermera, sea dentro del hospital, sea fuera del hospital. Es la herramienta por excelencia de nuestro ejercicio profesional. ¿Y qué es un diagnóstico enfermero? Es un juicio clínico que emitimos a partir de una valoración, ¿sí? Donde vamos a valorar un montón de datos, luego les vamos a dar relevancia a partir de analizarlos, de realizar una investigación bibliográfica, ¿sí? Les vamos a dar relevancia, o sea, van a ser los datos más importantes sobre los que vamos a construir nuestro diagnóstico enfermero. En ese sentido, ustedes los datos relevantes los recolectaron correctamente, pero con los diagnósticos hay algunos inconvenientes, ¿sí? Han trabajado etiquetas diagnósticas de las que yo les envié, pero trabajan mal el factor relacionado, por eso hay un caso, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes pusieron relacionado con estresores. En el caso no hay ningún dato que me indique que hay estresores que llevan a que tenga una tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud. Inclusive, si ustedes miran, ¿sí? Donde yo les envié la guía de diagnósticos, de etiquetas y posibles factores relacionados, tienen como factor relacionado de esta etiqueta, ¿no? Que es tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud, la ansiedad social, los estresores, ¿sí? Pero no hay ningún estresor dentro del caso, historia familiar de alcoholismo, precariedad económica, pero ningún dato, actitud negativa hacia el proveedor de salud, que alguno también lo utilizó como un factor relacionado. Entonces, no se corresponde con el caso que estamos trabajando. Lo más apropiado, la etiqueta diagnóstica que más va allí para agrupar todos los datos relevantes, ¿sí? Porque ustedes tienen que construir un diagnóstico enfermero, entonces tienen que buscar cuál es la etiqueta diagnóstica que
la más adecuada para todos esos datos relevantes que ustedes han seleccionado de esa comunidad con la que están trabajando, que es esa comunidad de 100 trabajadores en una fábrica alimenticia. Entonces, ¿cuál es la etiqueta más adecuada? Salud deficiente de la comunidad, ¿sí? O gestión ineficaz de la salud. ¿Y cuál es el factor relacionado más adecuado? Relacionado con recursos insuficientes, fundamentalmente el conocimiento. Inclusive en la parte del caso donde yo les puse que hay un porcentaje que tiene hipertensión leve y otros que tiene hipertensión moderada, les pongo que ellos desconocían esa situación, ¿sí? Entonces, el factor relacionado más adecuado es con recursos insuficientes, centralmente el conocimiento. Digo porque si no, han trabajado esto de estresores o han trabajado otros, por ejemplo, con actitud negativa hacia el proveedor de salud, o como actitud negativa con el estilo de vida. Bueno, hay algunas cuestiones que no pueden ser factor relacionado. Yo no sé si esto lo han trabajado a lo largo de las otras asignaturas cuando abordaron el proceso de atención de enfermería. Hay cuestiones que nunca pueden ser factor relacionado, ¿sí? No puede ser factor relacionado una patología. Yo no puedo relacionar una etiqueta con obesidad, con diabetes, con infarto agudo de miocardio, con accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque esa es una patología médica. O sea, nunca el factor relacionado puede ser una patología médica. No puede ser un factor relacionado lo que se llama una tautología. O sea, cuando ambas partes, tanto la etiqueta como el factor relacionado, me están diciendo lo mismo. Pónganle que yo digo un diagnóstico: soledad relacionado con sentirse solo. Las dos partes, tanto la etiqueta diagnóstica como el factor relacionado, me están diciendo lo mismo. Eso es una tautología, ¿sí? ¿Qué otra cosa no puede ser un factor relacionado? Un juicio de valor. Actitud negativa a querer estar saludable. No le interesa, no puede aprender. Bueno, eso es un juicio de valor. Eso tampoco puede ser un factor relacionado, ¿sí? Cuando hablo, por ejemplo, de una actitud negativa de la persona, o que se niega a aprender, o que tiene una incapacidad para aprender, esos son juicios de valor que en la enfermería no utilizamos como factor relacionado. Lo otro que no puede ser factor relacionado es la consecuencia, ¿sí? Si yo tengo una etiqueta diagnóstica y la relaciono con una consecuencia de esa etiqueta diagnóstica. Si yo pongo que el paciente tiene dificultad respiratoria, ahora, bueno, no se me ocurre uno, ¿no? Pero cuando el factor relacionado es causa, pónganle que yo pongo mantenimiento ineficaz de las vías aéreas relacionado con presencia importante de secreciones. Bueno, ahí hay una causa que hace que haya un mantenimiento ineficaz de las vías aéreas, ¿tá? Pero no podría hacerlo al revés, porque si no sería consecuencia. Bueno, esto un poco para aclarar cuáles pueden ser y cuáles no pueden ser factores relacionados. ¿Cuáles pueden ser factores relacionados? Recursos insuficientes en la comunidad, sean sociales, económicos, de conocimientos, historia familiar de alcoholismo. Depende de la etiqueta diagnóstica que yo esté trabajando, ¿no?, en esa comunidad. Pueden ser causas, pueden ser, si ustedes estuvieran trabajando dentro del hospital, puede ser
por ejemplo, si ingresara un paciente que tiene perfusión tisular ineficaz, ustedes no lo pueden relacionar con una patología, porque nunca puede ser una patología, un diagnóstico médico, el factor relacionado, pero sí lo pueden relacionar con la fisiopatología, ¿sí? Puede ser con disminución del gasto cardíaco, con disminución de la precarga, de la poscarga, depende de la patología con la que estén trabajando. Bueno, un poco para aclarar esto. Lo otro es, en relación a algunos construyeron objetivo, otros le pusieron resultado esperado. Yo quedé que, bueno, mi idea era, si hubiésemos estado en el aula, haber podido trabajar con la taxonomía de resultados y con la taxonomía de intervenciones internacional de enfermería, pero bueno, desde la virtualidad se hace muy difícil. Entonces les dije que, bueno, construyeran como venían construyendo hasta ahora, inclusive construyen ustedes con el manifestado por, que en realidad es una forma de aprender a construir un diagnóstico enfermero, pero que no es parte del diagnóstico enfermero, porque si ustedes ven, cuando utilizaron el manifestado por, son los datos relevantes que ustedes seleccionaron, ¿sí? Pero bueno, lo podían construir porque así lo vinieron construyendo a lo largo de 2 años y medio, y para trabajar con objetivos. Entonces, lo importante es que el objetivo se pueda medir. Vamos a olvidarnos de resultados esperados, resultados de enfermería, donde trabajamos con indicadores. Pero si trabajan con objetivos, lograr una salud eficiente en la comunidad, no sé cómo voy a medirlo a ese objetivo, porque recuerden que el proceso de atención de enfermería, yo fijo objetivos, luego realizo intervenciones, esto de las acciones de enfermería, y evalúo, ¿sí? Pero cuando yo evalúo, ¿qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar si mis intervenciones lograron disminuir el problema, con lo cual me acerqué al objetivo, ¿sí? Objetivos que pueda medir. Disminuyen, o realizan actividad física o caminatas 2 o 3 veces por semana. Disminuyen el consumo de tabaco a 5 cigarrillos día. Adoptan una dieta saludable. Realizan controles periódicos día por medio de la tensión arterial. Entonces, esos son objetivos que yo puedo medir. Si no, ¿cómo mido si mis intervenciones dieron resultado? ¿Tá? Entonces, todos han construido objetivos que no se pueden medir. Dice, lograr una salud eficiente en la comunidad. Les leo otro. Mejorar la salud de la comunidad. El objetivo, que los sujetos de atención puedan lograr el mantenimiento efectivo de la salud. Mejorar la salud de la comunidad dentro de nuestras posibilidades. Lograr disminuir los factores modificables en el menor tiempo posible. Bueno, si trabajan así, el objetivo tiene que tener tiempos. Pueden trabajar objetivos a corta, media y larga distancia, pero tienen que poder medirse esos objetivos, ¿sí? Cuando trabajamos desde resultados enfermeros, los resultados, para ver si se lograron o no, se trabajan con indicadores. ¿Y cuál es la razón de ser de un indicador? Que pueda medir. ¿Por qué? Porque yo, cuando evalúo, ¿cómo me voy a dar cuenta si mis intervenciones lograron el objetivo que me propuse? Entonces, el objetivo tiene que ser medible. Y en relación a las intervenciones, no necesitaba que hicieran fundamentación. Yo no les voy a pedir fundamentación de las acciones que realizan, pero las acciones, ustedes tienen que ubicarse como enfermeros, como en una comunidad que gestionan, ¿sí? Que intervienen, que actúan. Entonces, y que tienen que hacer intervenciones adecuadas a esa comunidad en la que están. Entonces, si ustedes tienen 60% de esos trabajadores que son sedentarios, que no realizan
ningún tipo de actividad física, ustedes tienen que planificar un taller para explicarles la importancia de la actividad física. Tienen que ser talleres muy cortos, porque ellos tienen poco tiempo, mientras están trabajando, tienen periodos de descanso muy cortos, pueden gestionar con el supervisor o el capataz del turno que se puedan quedar media hora después, quienes salen del turno de la mañana, por ejemplo, y quienes ingresan al nuevo turno que puedan hacerlo media hora antes, y en esa media hora, en 20 minutos, un taller muy corto de 15, 20 minutos, y para que ellos puedan interactuar y preguntar, hacer un taller, sugerirles que, por ejemplo, algunos dicen que hagan caminatas de 30 minutos. Muchas veces los trabajadores no tienen esta posibilidad. Entonces, ¿cómo intervenimos? Pensando todo tipo de estrategias que logren que pueda empezar a realizar una mínima actividad física. Por ejemplo, decirle, bueno, cuando usted llega en colectivo a la fábrica, ¿dónde lo deja el colectivo? ¿A 2 cuadras? ¿Por qué no se baja 2 paradas antes y entonces nos aseguramos que camina 6, 7 cuadras? ¿Y por qué cuando sale no camina 2 paradas más y lo toma 2 paradas más adelante? Con lo cual podemos lograr que camine 10, 12 cuadras por día. O sea, actividades que podemos llegar a lograr. En el caso de la vacunación, sí hubo alguien que puso, bueno, vacunarlos si es que quieren, porque tienen, chicos, la vacunación a partir de enero del 2020 es obligatoria en nuestro país, ¿sí? Porque es una cuestión de salud pública y es una cuestión de atender al bien común. Por supuesto que vamos a tener el movimiento antivacuna, etcétera, que en nuestro país aún no es tan fuerte, pero esto de que hayan podido optar si vacunaban o no, hace que tengamos muchos casos de sarampión en nuestro país, cuando hacía años que éramos país libre de circulación de sarampión, ¿sí? Y hoy tenemos casos de sarampión y muertos por sarampión. Entonces, ustedes trabajando como enfermeras en la fábrica, recuerden que tienen que trabajar con todo el equipo que tienen en la fábrica. Entonces, con el médico gestionarán que lleguen las vacunas de hepatitis B para completar los carnés de vacuna a todos los trabajadores que hay en la fábrica. Ustedes planificarán cómo hacer para que aquellos trabajadores que hemos detectado hipertensión, sea leve o moderada, que vengan a controlarse o un ratito antes de tomar el turno o en el horario del almuerzo o cuando están saliendo de su turno se vengan a controlar la tensión arterial por lo menos 1 o 2 veces por semana, ¿sí? Y si no, nosotros vamos al lugar donde está trabajando y pedimos permiso al capataz para realizar los controles, para una alimentación saludable, para ver si podemos disminuir la obesidad. Algunos me pusieron la importancia de explicarle a los trabajadores realizar las 4 comidas diarias y las 2 colaciones. Es imposible, ¿sí? Porque tiene que ver con cuestiones económicas, sociales, ¿sí? Gran parte de la población en nuestro país está desocupada o con trabajo precario. Cada vez aumenta más la cantidad de gente que come en los comedores, que va a buscar la comida a los comedores. Entonces, ¿qué se puede trabajar en la fábrica? Con quien está a cargo de la cocina, si tiene cocina, ¿sí? Y tienen comida en la fábrica, para ver cómo podemos trabajar una alimentación más saludable. O sea, somos enfermeras que trabajamos para cuidar esa comunidad. Y ahí adentro gestionamos. Y si vemos que hay situaciones de riesgo dentro de la fábrica que ponen en riesgo la salud de esa población de trabajadores, vamos a trabajar junto a los licenciados de seguridad e higiene para hacer un proyecto común. Puede ser de primeros auxilios, de RCP, ¿sí? Etcétera. Pero no es que le damos las direcciones de
los vacunatorios o los centros de salud más cercanos, o gestionamos con el hospital, o les decimos el hospital más cercano al que pueden concurrir, ¿sí? Son acciones que realizamos nosotros en la comunidad, ¿sí? Gestionamos e intervenimos como enfermeras comunitarias en un equipo, nunca solos, ¿sí? Trabajamos con el equipo, con el médico, con el licenciado en seguridad e higiene, con quien está a cargo de la cocina, con el capataz, con los trabajadores, ¿sí? Hacemos educación para la salud, talleres muy cortos, etcétera, porque sabemos que tienen poco tiempo. Bueno, discúlpenme si me extendí mucho, pero me habían llegado trabajo de 10 grupos y los bajé, los empecé a corregir, a leer, y me parecía que había estas dificultades, y bueno, por eso decidí mandarles para reorientarlos un poco para poder trabajar esto de un proceso de atención de enfermería para la comunidad, ¿sí? Entonces recuerden que es un solo diagnóstico, la etiqueta más adecuada que agrupe todos los datos relevantes que ustedes seleccionaron. Definimos objetivos que se puedan medir, ¿sí? Y luego realizamos intervenciones, acciones, pero donde nosotros gestionamos con el equipo con el que contamos en esa comunidad y accionamos, ¿sí? Bueno, espero les haya servido. Mándenme a preguntar las dudas que tengan y sigo esperando el resto de los trabajos. Y mañana les grabo otro video con todos con todas los temas que quedaron aún pendientes de la unidad 13. Bueno, les deseo que terminen muy bien el día.